Episodio 21. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual hemos venido platicando sobre diversidad sexual, y para este episodio es un tanto especial porque estamos iniciando el mes de junio y como bien habrán visto alrededor de todos los años anteriores, este es el mes en el que a nivel mundial se celebra el Pride o el Orgullo. Y quizás surjan las preguntas de ¿por qué en junio? ¿Qué fue lo que sucedió en junio? Porque específicamente en este mes es cuando todos los países celebran los logros y los triunfos que ha ido teniendo el colectivo. Bueno, pues para esto es necesario ir un poco a la historia, así es que vamos a comenzar. La revuelta de Stonewall consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969. En el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a personas no normativas con el beneplácito del gobierno, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Durante las décadas de los 50 y 60, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal hostil con las personas LGBT. Los primeros grupos homófilos de Estados Unidos intentaron demostrar que las personas homosexuales eran parte de la sociedad y fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, los últimos años de la década de los 60 fueron muy turbulentos, ya que había muchos movimientos sociales activos, tales como el movimiento afroamericano por los derechos civiles, la contracultura de los 60, el movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Este clima beligerante, junto al ambiente liberal de Greenwich Village, influyó para que se produjeran los disturbios de Stonewall. Eran pocos los establecimientos que acogían a personas abiertamente homosexuales durante las décadas de los 50 y los 60. Los que sí lo hacían eran generalmente bares, aunque sus propietarios y administradores raramente eran gays. El Stonewall Inn en aquella época era propiedad de la mafia, servía a gran variedad de clientes, pero era conocido por ser popular entre las personas más marginadas de la comunidad. O sea, transexuales, drag queens, jóvenes afeminados y prostitutos masculinos, así como los jóvenes sin techo. Las redadas policiales en los bares gay eran algo rutinario durante la década de los 60, pero los agentes de policía perdieron repentinamente el control de la situación en el Stonewall Inn y atrajeron a una muchedumbre, provocando que se rebelasen. La tensión entre la policía de Nueva York y los residentes gays de Greenwich Village produjo más protestas a la siguiente tarde. Sucesivamente, varias noches después, continuó esta situación, para ser exactos 6, y en cuestión de semanas, los residentes del Village rápidamente se organizaron en grupos de activistas para concentrar esfuerzos en aras de establecer lugares para que los gays y las lesbianas pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedo a ser arrestados. Tras los disturbios de Stonewall, los gays y lesbianas de Nueva York hicieron frente a obstáculos de índole generacional, de clase y de género para formar una comunidad cohesionada.
los 6 meses se habían creado 2 organizaciones de activistas gays en Nueva York con objeto de realizar protestas de confrontación. Y además se fundaron 3 periódicos para promover los derechos para gays y lesbianas. En pocos años se fundaron organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de los Estados Unidos y a nivel internacional. El 28 de junio de los 70 tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo gay en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, conmemorando el aniversario de los disturbios. Con el tiempo, otras ciudades fueron organizando marchas similares. Hoy en día se celebran manifestaciones del orgullo anualmente por todo el mundo hacia finales de junio para reconocer los disturbios de Stonewall. Vamos a adentrar un poco más en estos disturbios mencionados. En respuesta a la tendencia anti-homosexual generalizada, se habían formado 2 organizaciones independientes para defender la causa de los homosexuales y procurar oportunidades sociales para que los gays y lesbianas pudieran mantener contacto social sin miedo a ser arrestados. En 1950, un hombre gay llamado Harry Hay y un grupo de seguidores, cansados del trato discriminatorio por su orientación sexual, fundaron la sociedad Mattachine. Esta organización unió a gays que habían estado aislados en el ejército y los animó a luchar por sus derechos, proporcionando además asistencia legal, liderazgo e información. Al encontrar una gran oposición en su posición radical, en el 53 la sociedad decidió orientarse hacia búsqueda de la respetabilidad y la aceptación. El razonamiento era que se podrían cambiar más mentalidades en lo relativo al tema de la homosexualidad, demostrando que gays y lesbianas eran personas normales que no se diferenciaban de los heterosexuales. Poco tiempo después, varias mujeres de San Francisco se unieron para formar un grupo llamado Daughters of Abilities para lesbianas. Aunque las 8 mujeres que crearon Daughters of Abilities se juntaban inicialmente en los salones de sus casas para poder tener un lugar seguro donde poder bailar, al crecer Dove desarrollaron objetivos similares a la de la sociedad Mattachine y animaron a sus miembros a implicarse en la sociedad. Uno de los primeros desafíos contra la represión gubernamental llegó en 1953. Una organización llamada One publicó la revista One Inc. y el servicio postal se negó a enviarla por correo. El número de la revista, enviado en un envoltorio de papel ordinario, trataba sobre los homosexuales en matrimonios heterosexuales. El servicio postal alegó que contenía material obsceno. El caso llegó al Tribunal Supremo, que en el 58 sentenció que el veto era ilegal y que One Inc. podía distribuir su material a través del servicio postal de los Estados Unidos. Las organizaciones homófilas, como eran conocidos los grupos de gays, crecieron en número y se expandieron hasta la costa este. Gradualmente, los miembros de estas organizaciones fueron volviéndose más atrevidos. Frank fundó la Mattachine de Washington, D.C. Había sido despedido del servicio de mapas del ejército de Estados Unidos por ser homosexual e interpuso demandas para ser readmitido sin éxito. Kameny escribió que los homosexuales no eran diferentes de los heterosexuales, frecuentemente dirigiendo sus esfuerzos a los profesionales de la salud mental. En el 65, Kameny, inspirado por el movimiento afroamericano de los derechos civiles, organizó un piquete en la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales para quejarse de la discriminación laboral que sufrían. Los piquetes causaron una fuerte impresión entre muchos homosexuales, aunque no gustaron a algunos de los líderes de Mattachine y Dove. Al mismo tiempo, las manifestaciones de los movimientos feministas y de derechos humanos y la oposición de la guerra de Vietnam fueron aumentando en prominencia, frecuencia y seriedad a lo largo de la década de los 60, a la par de los enfrentamientos con la policía.
En los márgenes de las escasas y pequeñas comunidades gays existían personas que desafiaban los estereotipos de género. Las personas transexuales, travesti y transgénero conformaban a las representantes más visibles de las minorías sexuales. Echaban por tierra la afirmación cuidadosamente diseñada por Dove y la Mattachine, que los homosexuales eran personas normales y respetables. La Mattachine y Dove consideraban los juicios de los arrestados por llevar ropa de sexo opuesto como algo externo a las luchas de las organizaciones homófilas, similar pero claramente separado. En este clima, algunos gays y personas transgénero efectuaron una pequeña revuelta en Los Ángeles en 1959, como respuesta al acoso policial. En el 66, diversas personas transexuales, drag queens, chaperos y travestis se encontraban en la cafetería Compton's en San Francisco, cuando llegó la policía para arrestarles nada más porque sí. Se formó un altercado entre los clientes habituales que lanzaron a la policía vasos, tazas, platos, rompiendo así el escaparate y la cristalería de la puerta del restaurante. Regresaron varios días más tarde para romper de nuevo las ventanas que habían sido reemplazadas. La catedrática Susan Stryker clasificó el disturbio de la cafetería Compton's como un acto de discriminación antitransgénero, más que un acto de discriminación por orientación sexual, y relaciona el levantamiento con otros asuntos de género, raza y clase que estaban siendo ignorados por las organizaciones homófilas. Este incidente supuso el inicio del activismo transgénero a San Francisco. En Greenwich Village, los barrios neoyorquinos en Greenwich Village y su Harlem se habían convertido en el lugar de la residencia de una considerable parte de la población homosexual tras la Primera Guerra Mundial, cuando muchos hombres y mujeres que habían servido en el ejército aprovecharon la oportunidad de establecerse en las grandes ciudades. Los enclaves de gays y lesbianas, descritos en un periódico de la época como mujeres de pelo corto y hombres de pelo largo, desarrollaron una subcultura específica en las 2 décadas posteriores. La ley seca benefició sin proponérselo a los establecimientos gays, ya que el beber alcohol se convirtió en una conducta clandestina, al igual que otras actividades consideradas inmorales. La ciudad de Nueva York había aprobado leyes contra la homosexualidad en negocios públicos y privados, pero al haber una alta demanda de alcohol, los bares improvisados eran tan numerosos y temporales que las autoridades eran incapaces de controlarlos todos. La represión social de la década de los 50 provocó una revolución cultural en Greenwich Village, surgió una coherente de poetas, surgió la generación beat, las drogas y los placeres hedonísticos. Estuvieron 2 personas llamadas Helen y William, ambos residentes de Greenwich Village, que también escribieron sobre la homosexualidad. Sus escritos atrajeron a personas de mente abierta y a homosexuales que buscaban una comunidad propia. A inicio de la década de los 60 se encontraba en pleno apogeo una campaña para librar a la ciudad de Nueva York de bares gays, ordenada por el alcalde Robert Wagner, que preparaba la Feria Mundial de Nueva York en el 64 y que estaba preocupado por la imagen de la ciudad. La ciudad revocó las licencias para servir alcohol en los bares y policías encubiertos intentaban arrestar a la mayor cantidad posible de homosexuales, lesbianas y personas transexuales, travesti y transgénero, justificando las detenciones con delitos a los que ellos mismos incitaban. Para lograrlo, habitualmente, un agente encubierto entablaba una conversación con un hombre que había encontrado en un bar o un parque público. Si la conversación derivaba en la posibilidad de mantener relaciones sexuales o si aceptaba una bebida a la que le invitaba el agente, el hombre era arrestado por incitación a actividades prohibidas. Un artículo en el New York Post describió un arresto en el vestuario de un gimnasio en el que un agente se tocó la entrepierna cuando un hombre le preguntó si estaba bien, fue arrestado. Pocos abogados defendían casos como estos, que consideraban indeseables e incluso algunos proporcionaban descuentos en los honorarios a los agentes encubiertos. La sociedad Mattachine consiguió que el recién electo alcalde John Lindsay pusiera fin a la campaña de acoso policial en Nueva York. No tuvieron tanto éxito con la State Liquor Authority, o sea, la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas,
Y aunque ninguna ley prohibía que sirvieran a homosexuales, las cortes permitían a la autoridad que ejerciera de forma discrecional la aprobación y revocación de las licencias para establecimientos que fomentaran conductas desordenadas. A pesar de que había una gran población gay, lésbica, travesti, transgénero y transexual en el Greenwich Village, existían muy pocos lugares, a excepción de los bares, mismos donde podían reunirse abiertamente sin ser acosados o arrestados. En el 66, la sección neoyorquina de la sociedad Mattachine organizó una reunión para beber en un bar de Greenwich Village, frecuentado por hombres gays, para ilustrar la discriminación a la que se enfrentaban los homosexuales. Ninguno de los bares frecuentados por gays y lesbianas tenían propietarios gays, casi todos eran propiedad de la mafia italiana, que maltrataba a sus clientes habituales, aguaba el alcohol y cobraba un precio excesivo por las bebidas. Estos establecimientos debían pagar lo que llamaban la gallola para que los locales pudieran seguir abiertos. Sin embargo, también sobornaban a la policía para prevenir las redadas frecuentes. Y el Stonewall Inn, ubicado en el número 51 y 53 de la calle Christopher, como otros establecimientos de la ciudad, eran propiedad de una familia de la mafia. En el 66, 3 miembros de la mafia invirtieron $3,500 para convertir Stonewall Inn en un bar frecuentado por travestis, transexuales y transgénero. El dueño del Stonewall Inn era amante de una persona transgénero. Después de haber sido un restaurante y un club nocturno para heterosexuales, en esto terminó. Una vez a la semana, un policía recogía un sobre de dinero con soborno que lo denominaban la gallola, ya que el Stonewall Inn no contaba con una licencia para vender bebidas alcohólicas. Tampoco contaba con agua corriente, por lo que los vasos sucios se enjuagaban en una palangana con agua para ser utilizados de nuevo. No había salidas de emergencia y constantemente había problemas con el drenaje de los baños. Aunque en el bar no había prostitución, se vendían drogas y se realizaban otras prácticas ilícitas. Era el único bar para personas transexuales, travesti y transgénero en la ciudad de Nueva York donde se permitía bailar. Por lo que desde su reapertura como un lugar LGBT, el baile era su atracción principal. En el 69, los clientes del Stonewall eran recibidos por un portero que los inspeccionaba a través de una mirilla. La edad mínima legal para el consumo de bebidas alcohólicas era de los 18 años y para prevenir la entrada de los policías encubiertos, los visitantes debían ser reconocidos por el portero o debían tener aspecto de personas transgénero, travesti y o afeminados o mujer masculina para poder entrar. La entrada costaba $3 durante los fines de semana, lo que incluía 2 vales de bebida. Se obligaba a los clientes a firmar con sus nombres auténticos en un libro para hacer constar que entraban en un club privado para adultos, pero raramente lo hacían con sus nombres verdaderos. Pues evidentemente, ¿quién iba a querer escribir ahí su nombre? Había 2 pistas de baile en el Stonewall. El interior era de color negro para crear un ambiente muy oscuro que se acentuaba con luces de color y lámparas de luz negra. Si se detectaba la presencia policial, encendían las luces normales para indicar que todos debían dejar de bailar o de tocarse. En la parte de atrás del bar había una sección más pequeña que frecuentemente las travesti, transgénero y transexuales y hombres afeminados utilizaban. El Stonewall era uno de los 2 únicos bares donde podían acudir hombres afeminados, que se maquillaban y se arreglaban demasiado el cabello, aunque fueran vestidos como hombres. Los jóvenes sin techo que dormían en Christopher Park, que está al frente, solían intentar entrar para que los clientes les invitaran a beber. La edad de los clientes oscilaba entre los jóvenes que no llegaban a la veintena hasta los que sobrepasaban los 30. Y había una proporción aproximadamente igual de a blancos, negros e hispanos. Debido a la diversidad demográfica, su ubicación y la atracción del baile, el Stonewall Inn era el bar gay más popular de la ciudad. Las redadas de la policía eran comunes, de promedio ocurrían una vez al mes en cada bar. Muchos bares almacenaban más bebidas en un compartimiento secreto detrás del bar o en un vehículo estacionado cerca, para proseguir con el negocio lo antes posible si se decomisaba el alcohol. La gerencia del bar generalmente tenía conocimiento de las redadas de antemano gracias a avisos previos de la policía, y las redadas ocurrían lo suficientemente temprano como para permitir que el negocio siguiera después de que la policía terminara.
En una redada típica se encendían las luces, los clientes se formaban en fila y les revisaban sus documentos de identidad. Los que no tenían documentos de identificación o usaban ropa del sexo opuesto eran arrestados. A los demás se les dejaba ir en libertad. Algunos de los hombres, incluso travestis y mujeres transexuales vestidas con ropa femenina, usaban sus cartillas militares como identificación. Las mujeres transgénero tenían que llevar un mínimo de 3 prendas de ropa masculina o de lo contrario eran arrestadas. También se solía arrestar a los empleados y gerentes de los bares. Durante el periodo inmediatamente anterior al 28 de junio de 1969, se habían estado realizando redadas de manera más frecuente en los bares de la zona. Durante el periodo inmediatamente anterior al 28 de junio de 1969, se habían estado realizando redadas de manera más frecuente en los bares de la zona. El Stonewall Inn había sido objeto de una redada policial el martes anterior de los disturbios, y habían sido clausurados otros 2 clubes del Greenwich Village. A la 1:20 de la madrugada del sábado del 28 de junio de 1969, irrumpieron 4 policías vestidos de civil con 2 oficiales de policía en uniforme de patrulla, el detective Charles Smith y el subinspector. Entraron por la puerta principal y anunciaron su presencia a gritos. Antes habían entrado en el bar 4 agentes de incógnito para inspeccionar mientras el escuadrón de moral pública esperaba fuera la señal. Una vez dentro, usaron el teléfono de pago del bar para avisar a refuerzos del 6º distrito. Apagaron la música y encendieron las luces principales. Había aproximadamente 200 personas en el bar esa noche. Los clientes que nunca habían experimentado una redada policial estaban desconcertados, pero algunos reconociendo lo que estaba ocurriendo. Corrieron hacia las puertas y las ventanas de los baños. La policía bloqueó las puertas y la confusión aumentó. Uno de los presentes, Michael Father, recuerda el momento así. Las personas pasaron tan rápido que te quedabas sin saber nada. De repente había policías por todas partes y nos dijeron que formáramos una fila y tuviéramos lista nuestra identificación para que no nos llevaran afuera. La redada no sucedió como se esperaba. El procedimiento de costumbre era poner en fila a los clientes, revisar su identificación y que policías, mujeres, llevaran a los clientes vestidos de mujer al baño para comprobar su sexo y arrestar a cualquier hombre que estuviera vestido de mujer. Los que iban con ropa de mujer se negaron a ir con los oficiales esa noche. Los demás hombres comenzaron a negarse a mostrar su identificación. Los agentes decidieron llevar a todos los presentes a la comisaría y separaron a las transexuales y travestis en un cuarto en la parte de atrás del bar. Maria Reeder, conocida por su familia como Steve, recuerda: mi mayor miedo era ser arrestada. Mi segundo mayor miedo era que mi fotografía estuviera en un periódico o reportaje de televisión, con el vestido de mi madre. Tanto clientes como policías refirieron que la sensación de incomodidad creció rápidamente, agravada por unos policías que comenzaron a manosear de forma inapropiada a algunas de las lesbianas al cachearlas. La policía había decidido transportar el alcohol del bar en los coches. Se decomisaron 28 cajas de cerveza y 19 botellas de bebidas destiladas, pero los coches todavía no habían llegado, por lo que los clientes tuvieron que esperar en fila durante unos 15 minutos. A los que no se arrestó, se les echó del bar, dejándoles en libertad, pero no despejaron el lugar rápidamente como era lo normal. La gente se quedó frente al bar y se formó una muchedumbre de personas que observaban el acontecimiento. A los pocos minutos, entre 100 y 150 personas se habían congregado cerca del lugar. Algunos habían salido del bar y otros se acercaron tras ver los vehículos de policía y la muchedumbre. A pesar de que los policías se echaron a algunos de los clientes a empujones y golpes, algunos clientes liberados por la policía divirtieron a los espectadores con poses y haciendo el saludo militar de manera exagerada. Los aplausos de los observadores les animaban a seguir, las muñecas estaban flojas, los cabellos atusados y las reacciones a los aplausos eran clásicas. El inspector Pine recordó cuando llegó el primer coche, la muchedumbre, formada mayoritariamente por homosexuales, había aumentado
superando al menos 10 veces el número de personas inicialmente arrestadas, y todos se callaron de repente. Debido a la confusión en las transmisiones del radio, el segundo coche se retrasó en llegar. Los policías empezaron a subir a los miembros de la mafia al primer coche y los espectadores vitorearon. Acto seguido, subieron a los empleados corrientes del bar al coche. Uno de los presentes gritó: "Poder gay". Alguien más empezó a cantar: "We shall overcome". Venceremos. A lo que la muchedumbre reaccionó con regocijo y buen humor, mezclado con una hostilidad creciente e intensa. Un agente empujó a una transexual y ésta contestó dando un golpe a la gente en la cabeza con su bolso, mientras los observadores empezaron a abuchear. El escritor Edmund White, que paseaba por el barrio, declaró: "Todos están inquietos, enfadados y decididos. Nadie tiene un eslogan, nadie siquiera una intención, pero algo se está gestando". La muchedumbre empezó a arrojar monedas y después botellas de cerveza al coche en respuesta al rumor de que los clientes que todavía estaban dentro del bar estaban siendo agredidos. Se inició una riña cuando una mujer esposada fue escoltada desde la puerta del bar hasta un coche. Se zafó repentinamente y luchó contra 4 policías, insultando y gritando durante unos 10 minutos. Descrita como una típica marimacho neoyorquina. Había sido golpeada en la cabeza tras quejarse de que sus esposas estaban demasiado apretadas, según un testigo. Los presentes recordaron que la mujer animó a los observadores a luchar cuando miró a los presentes y dijo: ¿por qué no hacen algo? Cuando un agente la levantó y la subió al coche, la muchedumbre se convirtió en una turba y se armó el caos. Fue en ese momento cuando el ambiente se hizo explosivo. La policía trató de contener a las personas y derribaron a algunos de los participantes, lo que encendió aún más a los presentes. Algunos de los arrestados se escaparon del furgón cuando la policía les dejó desatendidos. Mientras la muchedumbre trataba de volcar la furgoneta, 2 vehículos de policía y la propia furgoneta, que tenían los neumáticos ponchados, se fueron de inmediato, y el inspector Pine pidió a los agentes que volvieran lo antes posible. La conmoción atrajo a más personas que se acababan de enterar de lo que estaba pasando, y algunos participantes declararon que el bar estaba siendo acosado porque no habían pagado a los policías, por lo que alguien más gritó: "Paguémosles". Las monedas volaron por el aire hacia los policías y los rebeldes gritaron: "Cerdos y polizontes maricones". Arrojaron latas de cerveza y los policías reaccionaron tratando de dispersar la muchedumbre. Los participantes encontraron un sitio en construcción cercano donde había pilas de ladrillos. Los policías, cuyo número era inferior al de los manifestantes, que rondaban entre los 500 y 600, agarraron a varias personas, como el cantante de folk Dave Van Ronk, quien había llegado a la red desde un bar vecino al Stonewall. Aunque Van Rock no era gay, había experimentado la violencia policial cuando participó en las manifestaciones contra la guerra. Según mi forma de pensar, cualquier persona que se opusiera a los policías estaba bien, y por eso me quedé. La policía cometía constantemente atrocidades de todo tipo. 10 agentes de policía se atrincheraron junto a Van Rock, Howard Smith y varios detenidos esposados dentro de Stonewall Inn. Varios relatos sobre los disturbios afirman que no había organización previa ni causa aparente para la manifestación y que lo que había ocurrido era totalmente espontáneo. Michael Father explicó: "Todos teníamos un sentimiento colectivo de que habíamos soportado lo suficiente de esta mierda. No era nada tangible que alguien le hubiera dicho a otro, era algo así como que todo lo que había ocurrido a través de los años se había acumulado en esa noche específica y en ese lugar específico. Y no fue una manifestación organizada. Todos en la muchedumbre sentimos que nunca íbamos a volver, era como el colmo. Era hora de reclamar algo que siempre se nos había arrebatado. Todo tipo de personas, todo tipo de motivos, pero más que nada era total indignación, total enfado, pena, todo combinado y como que todo siguió su curso. Era la policía la que hacía la mayor parte de la destrucción, nosotros realmente estábamos tratando de volver a entrar y escaparnos y sentimos que por fin teníamos libertad, o libertad para por lo menos demostrar que exigimos libertad. Ya no íbamos a caminar sumisamente por las noches y dejar que se metieran con nosotros. Nos mantuvimos en nuestros 13 por primera vez
Y eso fue lo que sorprendió a la policía. Había algo en el aire, libertad que hacía falta hace mucho tiempo. Íbamos a luchar por ella, obviamente. Se manifestó en dos formas diferentes, pero el resultado final era que no íbamos a ceder y no lo hicimos. La única fotografía sacada la primera noche de los disturbios muestra a los jóvenes sin techo que dormían en el cercano Christopher Park luchando contra la policía. El boletín noticiero de la Mattachine Society ofreció su explicación de la causa de los disturbios un mes después. Servía principalmente a un grupo de personas que no eran bienvenidas o no podían costear la entrada en otros lugares de reunión social homosexual. El Stonewall se convirtió en casa para estos chicos. Cuando fue atacada, lucharon por ello. Eso y el hecho de que no tenían nada que perder salvo el lugar más tolerante y de mente más abierta de la ciudad, explican el porqué. Fueron arrojados contra el edificio contenedores de basura, botellas, piedras, ladrillos, por lo que se rompieron las ventanas. Los testigos afirman que las transexuales, los maricas con pluma y chicos callejeros gays, es decir, las personas más marginadas de la comunidad gay, fueron los responsables de la primera descarga de proyectiles y de arrancar un parquímetro que utilizaron como un ariete contra las puertas del Stonewall Inn. Silvia Rivera, mujer transexual y posteriormente activista LGBT, que había estado dentro del Stonewall durante la redada, vestida de mujer, recordó: "Nos habéis tratado como mierda todos estos años, ¿no? Ahora nos toca a nosotros. Fue uno de los momentos más grandes de mi vida. Los manifestantes prendieron fuego a la basura y la tiraron por las ventanas rotas, mientras la policía usaba una manguera contra los incendiarios. Como la manguera no tenía presión, no servía para disparar a la muchedumbre y parecía solamente animarla. Cuando los manifestantes atravesaron las ventanas, los policías que estaban en el interior sacaron sus pistolas. Las puertas fueron abiertas de par en par y los agentes apuntaron con sus armas a la masa furiosa, amenazando con disparar". El escritor de The Village Boy, Howard Smith, que se encontraba en el interior del bar con la policía, tomó una llave inglesa del bar y se la metió en los pantalones, sin saber si la usaría contra la policía o contra la masa. Vio cuando alguien echó un chorro de combustible dentro del bar y le prendió fuego mientras la policía apuntó. En ese momento se escucharon sirenas y llegaron bomberos. El disturbio había durado 45 minutos. La fuerza antidisturbios del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York llegó para liberar a los policías que se encontraban dentro del Stonewall. Un oficial tenía un corte en un ojo y otros 5 resultaron heridos por los escombros que volaban. Bob Collar, que se encontraba paseando a su perro cerca del Stonewall, vio cómo llegaba la TPF. "Había estado en suficientes disturbios como para saber que la diversión había terminado. La policía estaba totalmente humillada, eso nunca había sucedido. Estaban más enfadados que nunca porque todo el mundo se había amotinado. Se suponía que los maricas no se podían rebelar. Ningún grupo había obligado a la policía a batirse en retirada, por lo que la furia era enorme. Quiero decir, querían matar". Con más efectivos, la policía detuvo a los que pudo y metió a los detenidos en coches patrullas rumbo a la prisión, aunque el inspector Pine apuntó: "Se desataron luchas con los travestis que no querían ir dentro del coche patrulla". Un testigo que estaba en la calle confirmó esa versión, diciendo que "Todo lo que pude ver sobre quienes estaban luchando es que eran travestis y estaban luchando furiosamente". Los antidisturbios se formaron en falange e intentaron despejar las calles, marchando despacio y dispersando a la multitud. La turba se burló abiertamente de la policía, la multitud se animó, comenzó a improvisar líneas de Can y a cantar la melodía de The Howie. Sobre las 4 de la madrugada las calles se habían vaciado por completo. Muchas personas se sentaban en escalatinas, se concentraron cerca de Christopher Park a lo largo de la mañana, un poco aturdidos ante lo que había sucedido. Muchos testigos presenciales recuerdan el silencio surrealista e inquietante que descendió sobre Christopher Street. Aunque el ambiente electrizado, uno comentó: "Había cierta belleza en los momentos posteriores a los disturbios. Era obvio, por lo menos para mí, que mucha gente era gay de verdad. Y sabes, esta era nuestra calle. Habían sido detenidas 13 personas, algunos de los manifestantes fueron hospitalizados y 4 policías resultaron heridos. Casi todo lo que había en el interior del Stonewall Inn fue destruido. El inspector Pine tenía la intención de cerrar y desmantelar Stonewall Inn esa misma noche". Cabinas de teléfono,
Aseos, espejos, jukeboxes y máquinas expendedoras de tabaco fueron destrozadas, posiblemente en los disturbios y posiblemente por la policía. Durante el sitio a Stonewall, Craig Rodwell llamó a The New York Times, The New York Post, The New York Daily News para informarles de lo que había sucedido. Los 3 periódicos cubrieron los disturbios. The New York Daily News incluso puso la noticia en su primera página. Las noticias sobre los disturbios se extendieron rápidamente por todo Greenwich Village, alimentadas por los rumores de que habían sido organizadas por los Students for a Democratic Society, los Black Partners, o incluso que fueron causados por un policía homosexual cuyo compañero de piso se fue a bailar al Stonewall contra sus deseos. Durante todo el sábado 28 de junio, la gente acudió a ver Stonewall Inn chamuscado y pintarrajeado. Aparecieron grafitis en las paredes del bar tales como Drag Power, Poder Drag, They Invaded Our Rights, Invadieron nuestros derechos, Support Gay Power, Apoya el poder gay, Legalize Gay Bars, Legalicen los bares gays, junto con acusaciones de saqueo a los policías e informando sobre el estado del bar. Estamos abiertos. La noche siguiente los disturbios volvieron a la calle Christopher. Los participantes recordarían de distinta manera qué noche fue la más violenta o frenética. Regresaron muchos que habían participado la noche anterior, pero se les unieron provocadores policiales, curiosos e incluso turistas. Lo más destacable para muchos fue la repentina exhibición de afecto homosexual en público, tal como describe un testigo. De ir a lugares en los que había que llamar a una puerta y hablar con una persona a través de una mirilla para poder entrar, sencillamente estábamos afuera, estábamos en las calles. Miles de personas se reunieron enfrente del Stonewall, que había abierto de nuevo, atascando la calle Christopher, hasta que la marea de gente comenzó a ocupar también las calles adyacentes. La masa rodeó autobuses y coches, molestando a sus ocupantes hasta que admitieran que eran gays o indicaran su apoyo a los manifestantes. Silvia Rivera vio a una amiga saltar encima de un coche cercano que intentaban atravesar la zona. La marea de gente movió el coche de un lado a otro, aterrorizando a sus ocupantes. Otra de las amigas de Rivera, Marsha P. Johnson, trepó a una farola y soltó una pesada bolsa en el capó de un coche de policía, rompiendo el parabrisas. Como en la tarde anterior, se quemaron contenedores de basura por todo el barrio. Más de 100 policías acudieron de las comisarías 5, 6 y 9 y sobre las 2 de la madrugada se presentó la policía antidisturbios. Se sucedieron las persecuciones policiales y cuando los policías capturaban a los manifestantes, descritos por la mayoría de testigos como maricas o falderos, la masa se lanzaba para soltarlos. Hubo una batalla callejera hasta las 4 de la madrugada. Durante el lunes y el martes siguiente a la actividad en Greenwich Village fue esporádica, en parte debido a la lluvia. La policía y los residentes mantuvieron algunos altercados ya que los dos grupos no cesaban de enfrentarse. Rodwell aprovechó la oportunidad para imprimir y distribuir cientos de panfletos que decían: sacad a la mafia y a los policías de los bares gays. Los panfletos llamaban a los gays a regentar sus propios establecimientos, a boicotear el Stonewall Inn y otros bares propiedad de la mafia, y apelaban a la opinión pública que ejerciesen presión sobre el alcalde para que éste investigara la situación intolerable. No todos en la comunidad gay consideraron la revuelta como algo positivo. Muchos gays de mayor edad y muchos miembros del Mattachine Society, que habían trabajado durante la década de los 60 para promover la idea de que los homosexuales no eran distintos a los heterosexuales, consideraron vergonzosa la violencia y la exhibición de conductas afeminadas. Randy, que había participado en los piquetes delante de la Casa Blanca en el 65, dijo: las reinas chillonas creando estribillos y pateando iban en contra de todo lo que yo quería que la gente pensara sobre los homosexuales, que somos un puñado de drag queens en el village, actuando de manera desordenada y de mal gusto. Otros entendieron el cierre del Stonewall Inn considerando esas acciones como necesarias para la liberación homosexual. ¿Y cómo fue que estos movimientos llegaron hasta México?
México tiene su propia historia sobre el Día del Orgullo y hay algunas personas que fueron clave durante las primeras marchas en los 70. Con el paso del tiempo, la celebración se ha extendido a todo junio y ahora también es conocido como el Pride Month o el Mes del Orgullo. La celebración es tan popular que en el 2021 Google añadió un doodle durante los primeros días del mes para honrar el legado de Frank Kameny, uno de los pioneros del movimiento en Estados Unidos. Pero México no se queda atrás y también tiene sus propias figuras que fueron pieza clave para difundir el movimiento de orgullo en el país. Cada año en México hay una marcha en las calles de la capital para conmemorar el día, la cual tiene más de 40 años de historia. El primer antecedente que se tiene sobre la marcha del 26 de julio del 78, en la que un grupo de jóvenes que formaba parte del Frente de Liberación Homosexual de México intervinieron otra manifestación del aniversario de la Revolución Cubana. El año siguiente se realizó la primera marcha oficial del orgullo gay, que partió del Ángel de la Independencia y se extendió por la Avenida Reforma. En la década de los 70 se formaron los colectivos Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, liderados por Juan Jacobo Hernández y Javier Lizárraga, quienes organizaron las primeras marchas. El poder de convocatoria mediática en este momento era distinta a la de la época actual, por lo que los periodistas jugaron un papel importante para difundir el Día del Orgullo. Además, quienes difundían el orgullo eran vistos como enemigos, pues la homosexualidad no era aceptada en ese momento. Figuras como Braulio Peralta, Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas fueron la cara de una generación que ya no quería permanecer oculta. Nancy Cárdenas fue la primera mujer en decir la palabra homosexual durante un noticiero en televisión de horario estelar. Carlos Monsiváis se encargaba de escribir reflexiones sobre la homosexualidad y algunos de sus textos se difundían de manera clandestina en reuniones secretas. Carlos Prieto, Luis González y Antonio Cue también escribían al respecto. Sin embargo, la política editorial de los medios en esa época no permitía la libertad homosexual y algunos textos eran eliminados o censurados de los periódicos, incluso de publicaciones liberales o de izquierda. La represión mediática no impidió que los textos periodísticos se difundieran entre personas que vivían en el closet y sus palabras los hicieron gestar los primeros movimientos de orgullo. De esta manera las voces se volvieron activistas, no de los derechos homosexuales, sino de los derechos humanos. La convocatoria no era tan numerosa en las primeras marchas como lo es en la actualidad, pero durante las últimas 4 décadas se han sumado cada vez más personas. Los medios masivos también son cada vez más abiertos al respecto, pero todavía hay camino por recorrer para eliminar el estigma social de la orientación sexual e identidad genérica. Hay un polémico suceso que ocurrió en 1901 durante el Porfiriato, el baile de los 41. El 18 de noviembre de ese año, una redada policíaca arrestó a 42 homosexuales y travestis durante una fiesta privada. La mayoría eran de la aristocracia. Entre estos estaba Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Pero se les separó del resto y se trató de ocultar su participación ajustando las cifras oficiales a 41 detenidos. El lema de la Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México de este año será: frente al desamparo, resistencia y unidad. Lo radical es la empatía. A través de las décadas, este desfile se ha convertido en un espacio recreativo para celebrar las libertades que ha obtenido la diversidad sexual, pero no se debe olvidar que las luchas contra la discriminación aún no han terminado. Los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901. Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones. Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de raso y seda al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. Así de inclusiva fue la noticia publicada por uno de los periódicos en esa época. Si quieren saber más sobre este tema, hay una película muy buena en Netflix que se llama así, El baile de los 41, para que puedan adentrar más en ese suceso. Hasta aquí el episodio para el día de hoy. Déjenme saber sus comentarios, preguntas, sugerencias a través de las redes sociales que son Instagram, Twitter y Facebook, y ahora también en Pinterest, así como en el canal de YouTube.
Todos los encuentran como @el_podcast LGBTQ. De cualquier forma, voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan revisar todas y cada una de ellas. Recuerden también que dar un bonito like, dar un bonito seguir, un bonito compartir, suscribirse, etcétera, ayuda mucho para que cada vez más personas puedan escuchar toda la información y de esta manera lograr esa sociedad empática con la diversidad de la que tanto se habla. Mi nombre es Oscar Olmos y nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.